Tres policías de Colorado acosan a una hermosa joven durante una parada de tráfico, abusando de su poder para tocar su hermoso cuerpo, viéndola como un blanco perfecto e indefenso. Pero cometen un error fatal. Eligen a la persona equivocada, y en tan solo 3 minutos, el poder del que abusan se volverá contra ellos como una avalancha. ¿Dónde lo ves hoy? ¿En la tranquila sala de estar o en un largo viaje en coche? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si crees en historias donde la justicia no es solo un sueño, sino un juicio, suscríbete. No te pierdas lo que viene. El sol se derramaba sobre las montañas rocosas, tiñendo los cañones de vidrio y acero del centro de Denver con tonos morados y naranjas intensos. En las calles, el bullicio vespertino se había reducido a un hilo, dejando tras de sí una quietud que se sentía a la vez pacífica e inquietante. Fue en este silencio crepuscular que Sofía Martínez guió su BMW blanco perla por una solitaria franja de asfalto, un atajo que serpenteaba entre una serie de nuevos rascacielos anónimos. A sus 25 años, con una cascada de cabello rubio y una mente agudizada por 2 años de derecho, era la viva imagen del éxito. Su vestido blanco, elegante y ajustado, contrastaba marcadamente con las sombras que se acentuaban. Iba de camino a casa después de una sesión de estudio tardía, repasando mentalmente jurisprudencia y precedentes legales, un mundo de orden y consecuencias. Su padre, el sheriff Martínez, siempre le había dicho que los momentos más peligrosos no eran en la oscuridad de la noche, pero en esas horas de transición, al anochecer y al amanecer, cuando el mundo estaba medio dormido, ella siempre había respetado su sabiduría. Nacida tras 30 años de llevar una placa. Pero esa noche, la calma de la ciudad se sentía absoluta. Fue entonces cuando el mundo se fracturó. Un repentino y cegador destello rojo y azul llenó su espejo retrovisor, gritando silenciosamente contra el crepúsculo. Su corazón dio un vuelco. Automáticamente revisó el velocímetro. 8 kilómetros por debajo del límite. Había usado la direccional. Su matrícula estaba al día. No había ninguna razón lógica para detenerse. Aún así, hizo exactamente lo que su padre le había enseñado. Puso la señal de giro, se detuvo con suavidad junto a la acera, apagó el motor y puso las manos en el volante, donde pudieran verse fácilmente. Una patrulla blanca y negra, una Ford Interceptor, se cernía sobre ella, con el reflector cubriendo su coche con un intenso resplandor blanco. Durante un largo instante no ocurrió nada. Era una táctica clásica de intimidación diseñada para aumentar la ansiedad del conductor. Sofía respiró hondo para tranquilizarse. Su experiencia legal estaba haciendo efecto, aliviando el miedo inicial. Mantén la calma, sé educado. Cumple las órdenes legales. La puerta del conductor de la patrulla se abrió, y apareció un agente corpulento y de hombros anchos. Se movía con una especie de quietud depredadora, con la mano apoyada con indiferencia en la culata de su pistola enfundada. Sofía pudo ver los galones del sargento en su manga. Al acercarse a su ventana, salieron 2 oficiales más. Uno era delgado y con aspecto de comadreja, con ojos que miraban a todas partes, un hombre que parecía vibrar con energía nerviosa. El otro era un muro de músculos. Su expresión era una pizarra en blanco de estoica indiferencia, 3 de ellos, por una simple parada de tráfico. La sensación de incomodidad se intensificó, enroscándose en sus entrañas como una serpiente fría. El sargento, cuya placa decía carbón, golpeó su ventana con un nudillo grueso. Ella la apagó. El aire fresco de la tarde entró a raudales. «Licencia y matrícula, señora», dijo con una voz grave y ronca que no encajaba con sus palabras educadas. Sus ojos no la miraban a la cara. Recorrían lenta y deliberadamente las líneas de su cuerpo, deteniéndose en cómo el vestido blanco se ceñía a su figura. «Por supuesto, agente», respondió Sofía con voz perfectamente serena. Sacó los documentos de la guantera y se los entregó. Se negó a que le temblara la mano. Cole los tomó sin mirarla, con la mirada fija en ella. El agente Rey, con su aire de comadreja,
se había acercado sigilosamente al copiloto, asomándose, mientras que el tercero, Miller, permanecía de pie junto a la parte trasera de su coche, una estatua imponente y silenciosa. La estaban acorralando. Sofía Martínez. Leyó Cole en voz alta, con una leve sonrisa burlona en los labios. Bonito nombre para una chica guapa. ¿Qué hace una chica como tú sola en esta zona? Estudio en la Universidad de Denver, dijo, con tono neutral. Voy de camino a casa. ¿Universidad? ¡Qué chica lista! Cole reflexionó, entregándole su licencia a Ray, quien la miró larga y evaluativamente. Sabes, hemos recibido algunos informes de actividad en esta zona, tráfico de drogas. Se acercó más, bajando la voz. Debo decirle, señora, que huelo un ligero olor a marihuana que sale de su vehículo. Era mentira, una mentira descarada. Su coche olía a cuero nuevo y a un ligero aroma a su perfume. Ese era el pretexto. Su padre también le había advertido sobre esto. Era el truco más viejo del libro para una expedición de pesca. Le aseguro, agente, que no hay drogas en mi coche. No las consumo, afirmó con la mirada fija. La sonrisa de Cole se ensanchó. Era una expresión cruel y cómplice. Sabía que ella sabía que era mentira. No le importaba, la dinámica de poder estaba bajo su control. Disfrutaba del teatro. Bueno, creo que tendremos que juzgarlo nosotros. Tu historia parece un poco ensayada. Te diré algo, vamos a echar un vistazo por nuestra seguridad y la tuya. Se enderezó y su voz se alzó. Oficial, una actuación para cualquier público invisible. Agente Ray, agente Miller, vamos a registrar el vehículo. Luego volvió su mirada fría hacia Sofía. La sonrisa burlona desapareció, reemplazada por una mirada de autoridad plana y escalofriante. Señora, necesito que salga del coche y vamos a tener que cachearla rápidamente. Es solo cuestión de procedimiento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Cada una era un duro golpe para su compostura. Registrar el coche era una cosa, un cacheo. Aquí sola, con estos tres hombres cuyas intenciones se estaban volviendo aterradoramente claras, otra. El sol finalmente se había ocultado en el horizonte, y la calle estaba ahora envuelta en una profunda sombra, iluminada únicamente por el pulso hipnótico y estroboscópico de las luces de la policía. La trampa estaba tendida, y acababan de ordenarle que entrara directamente en ella. El clic de la puerta del coche al abrirse sonó anormalmente fuerte en el repentino silencio. Sofía salió a la acera. El hormigón rugoso contrastaba marcadamente con el elegante interior de su coche. El aire era más frío ahora, poniéndole la piel de gallina en los brazos desnudos. Las luces rojas y azules parpadeantes la inundaron, desorientándola, haciendo que la escena pareciera irreal, como una secuencia de pesadilla en una película. Cole, Ray y Miller formaron un triángulo suelto a su alrededor. Sus uniformes oscuros absorbían la luz. Su presencia era un peso sofocante. «Manos en el capó, señora». «Abran los pies», ordenó el sargento Cole, con una voz desprovista de toda pretensión de cortesía. Era una orden cruda y gutural. La mente de Sofía corría, cada instinto le gritaba que corriera, que luchara, que gritara. Pero la voz de su padre, una presencia serena y firme en su memoria. Atravesó el pánico. Nunca luches contra ellos en la calle. Sophie, ese es tu terreno. Perderás. Lucharás contra ellos en el tribunal, ante la prensa, en el sistema. Ganarás siendo más astuto que ellos, no forzándolos. Ella obedeció, con movimientos deliberados y controlados. Apoyó las palmas de las manos sobre el frío metal de la capucha. La posición era inherentemente vulnerable, diseñada para desequilibrar y debilitar. Podía sentir la mirada de Cole en su espalda, un peso físico de evaluación depredadora. Ray y Miller iniciaron una revisión rápida, casi perezosa, de su coche, sacando sus libros de derecho y arrojándolos al asiento del copiloto, abriendo la guantera. Sus acciones buscaban más afirmar su dominio que encontrar algo. «Muy bien, señora.
dijo Cole, con la voz ahora directamente detrás de ella. Podía oler el café rancio en su aliento. Como dije, solo un cacheo de rutina para la seguridad de la gente. Sofía se preparó. Sabía que lo que venía no era seguridad, era humillación. Era una violación disfrazada de procedimiento. Sus manos se posaron sobre sus hombros, pesadas y posesivas. Se deslizaron lentamente por sus brazos, sus dedos rozando la suave tela de su vestido. Todo su cuerpo se puso rígido. Era el momento. Se había cruzado la línea. Él se movió hacia su espalda, sus manos recorriendo su columna, descendiendo más allá de lo que cualquier inspección profesional requeriría. Cada roce era una chispa de repulsión, un fuego frío de rabia que consumía el miedo. «Hay que ser minucioso», murmuró, con voz baja y conspiradora, solo para ella. «No se pueden esconder armas». Le llevó las manos a los costados, rozando la parte inferior de los senos con los pulgares. Sofía contuvo la respiración, pero no emitió ningún sonido. Apretó la mandíbula, con la mirada fija en el reflejo de las luces intermitentes en el parabrisas de su coche. Convirtió su terror en combustible. Esto no era solo un ataque contra ella, era un ataque contra todo lo que su padre representaba, contra la insignia que portaba con tanto honor. Y en ese instante, su miedo se cristalizó en una fría y firme determinación. Mientras sus manos continuaban su degradante exploración, su mente trabajaba. Ya no era solo una víctima, era una testigo. Estaba reuniendo pruebas, su tacto, sus palabras, la pereza con la que sus agentes revolvían sus pertenencias. Todo quedaba grabado en la memoria impecable que había perfeccionado para la facultad de derecho. Las manos de Cole se movieron hacia sus caderas, clavándose ligeramente los dedos mientras le acariciaba los muslos. La intimidad del acto, realizado con tal distanciamiento clínico, era obscena. Sintió una oleada de náuseas, pero se las tragó. «Solo un poco más», se dijo. «Que se pongan cómodos, que crean que tienen todo el poder». Fue entonces cuando recordó su teléfono. Estaba en el pequeño y elegante bolso de mano que aún estaba en el asiento del conductor. A principios de ese año, tras un sonado caso de secuestro en un condado vecino, su padre había insistido en instalar una aplicación especializada en su teléfono. No era una llamada al 911 estándar, era una alerta silenciosa directa a una línea dedicada en el despacho del departamento del sheriff, una línea que la geolocalizaba al instante. Y lo más importante, abrió un micrófono abierto transmitiendo todo al despachador principal y a un grupo selecto de personal de mando, incluyendo la oficina personal de su padre. Pensó que era sobreprotector. Otro de sus padres, prepárense para los peores sermones. Ahora era su única esperanza. «¿Tiene algo en los bolsillos, señora?», preguntó Cole con una voz cargada de fingida sinceridad. «Mi vestido no tiene bolsillos», dijo ella, con voz tensa pero uniforme. «Una pena», gruñó él soltándola. Y por un instante pensó que todo había terminado. Pero entonces le hizo un gesto a Ray. «Auxiliar, revise su bolso». «Con cuidado». «Ray». Su rostro de cobarde se iluminó con una sonrisa cómplice. Se inclinó con entusiasmo hacia el coche y cogió su bolso. Esta era su oportunidad. Era un riesgo, pero era el único que tenía. «Oficial», dijo Sofía, girando ligeramente la cabeza para mirar a Cole. Su voz era firme, casi tranquila. «Creo que está cometiendo un grave error». Cole soltó una risita baja y desagradable. «Oh, no lo creo, cariño. Creo que apenas estamos empezando». Esa era la confirmación que necesitaba. Esto no iba a terminar con un cacheo. Mientras Ray forcejeaba con el cierre de su bolso, su atención se centró en su contenido. La mente de Sofía vio el camino a seguir. Necesitaba conseguir ese teléfono. Necesitaba presionar el botón de silencio. Tenía que convertir su arrogancia y su supuesto poder en la herramienta misma de su destrucción. La violación calculada estaba a punto de recibir una respuesta calculada. «¿A qué te refieres con un error?» La voz de Cole estaba cargada de diversión.
Se movió para pararse a su lado, apoyado en el coche, cruzándose de brazos. Disfrutaba de esto, prolongándolo. El poder era una droga, y él saboreaba el subidón. Sofía respiró hondo. Quiero decir que no encontraron nada. No tienen motivos para detenerme ni registrar mi propiedad. Esto es acoso. Eligió la palabra con cuidado. Era un término legal. Era un desafío. La sonrisa de Cole se tensó. Acoso es una palabra fuerte. Yo lo llamaría un trabajo policial exhaustivo. Asintió a Ray. ¿Encontraste algo interesante ahí? ¿Ray? Ray tenía el bolso abierto y el teléfono en la mano. Solo un teléfono, sargento, y algo de maquillaje. Una cartera. Levantó el teléfono, un dispositivo elegante y moderno. Un buen teléfono. Déjame verlo, dijo Sofía con voz firme. Este era el momento. Tenía que aprovechar la oportunidad. Contiene información privada. No tienes orden judicial para registrar su contenido. Cole se rió a carcajadas esta vez. Miller, el gigante silencioso, incluso esbozó una sonrisa sombría. ¿Un pequeño abogado? No estamos registrando el contenido. Solo nos aseguramos de que no sea, ya sabes, un arma ingeniosamente camuflada. Era una excusa ridícula. Pero no necesitaba una buena. Él era el que tenía la pistola y la placa. Le quitó el teléfono a Ray y se lo ofreció justo fuera de su alcance. ¿Lo quieres? Puedes quedártelo. Solo necesito terminar esto. Estaba jugando con ella, pero en su arrogancia, le había dado la solución directamente. Necesito hacer una llamada, dijo Sofía, con la mente acelerada. Necesito avisarle a mi padre que llegaré tarde. Oh, tu papá te espera despierta, se burló Cole. ¡Qué tierno! Le acercó el teléfono. Bien, puedes llamar aquí mismo con el altavoz para que podamos oírlo todo. Fue perfecto, mejor de lo que ella esperaba. Le estaba entregando el arma y le explicaba cómo usarla. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de un potente cóctel de adrenalina y rabia. Extendió la mano y cogió el teléfono. Sentía los dedos torpes, gruesos y fríos. Ray y Miller la observaban con rostros satisfechos, expectantes. Creyeron que estaban a punto de oír una llamada a papá entre lágrimas. Otro trofeo para su juego enfermizo. Su pulgar se movió por la pantalla, un movimiento borroso. No revisó sus llamadas recientes. No abrió sus contactos. Su pulgar se dirigió a un discreto icono negro en la esquina de la pantalla, una aplicación sin nombre. La pulsó. No hubo sonido, ni vibración, ninguna indicación de que hubiera pasado nada. Pero Sofía lo sabía. En una sala segura a kilómetros de distancia, una luz roja parpadeaba en una consola. Un marcador de geolocalización acababa de aparecer en un mapa, marcando ese punto exacto, y el micrófono de su teléfono estaba ahora en funcionamiento, transmitiendo cada sonido, cada palabra, cada burla directamente a los oídos de los altos mandos del departamento del sheriff. El reloj había empezado. Calculó que tenía como mucho 5 minutos, o en realidad 3. 3 minutos para soportar lo que viniera después. Sabiendo que cada segundo de su tormento sellaba su destino, se llevó el teléfono a la oreja, fingiendo una llamada. «Hola, papá», dijo, con la voz ligeramente temblorosa, un temblor que solo fingía a medias. Voy a llegar un poco tarde. ¿Me detuvieron?» Cole rió disimuladamente. «Dile a papá que estás bien. Solo estoy hablando con algunos de los mejores de Boulder». Sofía respiró entrecortadamente. El micrófono caliente captó el sonido. «Sí, estoy con unos agentes». Dejó que un dejo de miedo real se filtrara en su voz. No fue difícil. Están siendo muy meticulosos. Ray se apoyó en la puerta del copiloto, mirándola fijamente. «Dile que conociste a un agente joven y simpático que piensa que eres la chica más guapa que ha visto en todo el año». Miller, el silencioso, cambió de postura.
Su presencia era una amenaza constante e inminente. Cole se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal de nuevo. ¿Tu papá es importante? ¿Va a venir aquí a darnos una charla? Se burló, con la voz cargada de sarcasmo. Mi padre solo se preocupa, Sofía logró decir, manteniendo el teléfono pegado a la oreja. Ya no les hablaba. Hablaba con el operador, con el personal de mando, con su padre, quien sabía que debía estar escuchando, con el corazón helado. Les estaba dando un relato en tiempo real. Los siguientes 3 minutos se hicieron eternos. Fue una forma única de infierno, una representación del victimismo donde cada temblor genuino de miedo, cada palabra forzada, era un arma cuidadosamente elegida. Cole continuó con su acoso verbal. Sus preguntas se volvieron más personales, más lascivas. Le preguntó qué estaba estudiando, y luego hizo una broma grosera sobre lo que podía enseñarle. Ray intervino con patéticos intentos de coqueteo que más bien parecían amenazas. Eran una manada de hienas, riendo y suspirando, ebrios de poder sobre una mujer solitaria y acorralada. Sofía lo soportó todo. Sus respuestas fueron breves, con la mirada fija en un punto lejano, una farola calle abajo. Se concentró en esa luz, un único punto de estabilidad en un torbellino de degradación. Pasó 1 minuto, luego 2. Podía sentir cómo la tensión aumentaba. Su juego se estaba volviendo aburrido. Pronto, sus pullas verbales no serían suficientes. Cole se estaba impacientando. Su diversión se transformaba en frustración ante su silenciosa rebeldía. ¿Sabes qué? Estoy harto de esto, dijo de repente, arrebatándole el teléfono de la mano y arrojándolo al techo del coche. El ruido del teléfono al chocar contra el metal era fuerte en la noche. El micrófono seguía activo. Creo que nos perdimos un punto en esa búsqueda. Dio un paso hacia ella, con sus intenciones claras en la mirada. El juego había terminado. Esto era lo real. El corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas. ¿Dónde están?, pensó, mientras una oleada de pánico genuino finalmente la descontrolaba. «Papá, por favor, ¿dónde estás?» Y entonces lo oyó. No era una sirena. Era algo más profundo. Un trueno sordo y visceral que parecía provenir del mismo suelo bajo sus pies. Era el sonido de pesados motores, moviéndose a toda velocidad. El cambio fue instantáneo. Cole, Ray y Miller se quedaron paralizados, levantando la cabeza de golpe como animales asustados. El sordo estruendo se convirtió en un rugido, resonando en las fachadas de cristal de los rascacielos. No era el sonido de una patrulla acercándose. Era el sonido de un ejército. Antes de que pudieran procesar el ruido, 2 enormes vehículos blindados negros, los SWAT Bearcats, aparecieron silbando al doblar la esquina al final de la cuadra, con las llantas clavándose en el asfalto. No redujeron la velocidad. Recorrieron la calle a toda velocidad y se detuvieron en seco con un movimiento perfecto. Uno delante del BMW de Sofía, otro detrás del coche patrulla acorralándolos por completo. Los vehículos eran amenazantes. Fortalezas negras mate sobre ruedas, con sus potentes faros convirtiendo la calle en un escenario desolador e implacable. Simultáneamente, las puertas traseras de ambos vehículos se abrieron de golpe y una docena de figuras vestidas con equipo táctico negro salieron en tropel. Se movían con una precisión fluida y aterradora, desplegándose, con sus rifles M4 agachados. Los puntos rojos de sus miras láser danzaban sobre el pecho de los 3 oficiales aturdidos, señalándolos como objetivos. Policía. De rodillas. La orden no fue gritada. Fue lanzada a través de un megáfono, una voz incorpórea de autoridad absoluta que resonó en la noche como un látigo. La arrogancia en el rostro de Cole se evaporó, reemplazada por una máscara de terror absoluto e incomprensible. Ray parecía estar a punto de vomitar, con su rostro de comadreja pálido y la mandíbula desencajada. Miller, el gigante estoico, retrocedió medio paso,
levantando las manos instintivamente en un gesto de rendición. La dinámica de poder no solo había cambiado, había sido aniquilado en un bombardeo de fuerza abrumadora. Cayeron de rodillas. El sonido de sus cuerpos al golpear el pavimento fue un golpe patético. El equipo SWAT los atacó, moviéndose con disciplinada violencia. En segundos, los tres fueron arrojados boca abajo al asfalto, con las manos esposadas a la espalda con brutal eficacia. Y entonces, yo guié un tercer vehículo, una camioneta negra estándar, pero impecable. Se estacionó silenciosamente detrás del Bearcat delantero. La puerta trasera se abrió y salió un hombre alto y corpulento con un uniforme de sheriff a la medida. Su cabello canoso estaba pulcramente recortado, y su rostro, marcado por las arrugas de una larga y difícil carrera, era una máscara de furia serena y fría. Era el sheriff Ricardo Martínez, el padre de Sofía. No miró a los tres oficiales caídos en desgracia que se retorcían en el pavimento. Su mirada, oscura e intensa, se fijó en su hija de inmediato. Caminó hacia ella. Sus botas pulidas crujían suavemente sobre el asfalto. Todo el equipo SWAT mantenía sus posiciones. Una guardia de honor silenciosa y letal se detuvo frente a Sofía, recorriéndola con la mirada, buscando cualquier señal de lesión física. Vio el temblor en sus manos, las lágrimas que ella desconocía que tenía en las mejillas, y vio algo más, en la tela blanca e inmaculada de su vestido. Justo por encima de la cadera, había una tenue huella polvorienta, el fantasma del toque violento de Cole. Apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. —¿Estás herida, Sophie? —preguntó con voz queda, pero con el peso de una avalancha. —Estoy bien, papá —susurró ella, con la voz quebrada por la liberación de atención que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. —Estoy bien. Solo entonces el sheriff Martínez centró su atención en los tres hombres que su unidad táctica de élite mantenía inmovilizados. Caminó hacia ellos, su sombra cayendo sobre el sargento Cole. Se agachó, no en actitud de compasión, sino para mirarlo directamente a los ojos. ¡Cole! Con el rostro pegado a la arena de la calle, giró la cabeza para mirar al sheriff. Lo reconoció, seguido de una oleada de terror repugnante, tan profundo que era visible. Finalmente comprendió a la guapa rubia, la estudiante de Derecho, el objetivo habitual. Vio su rostro, su nombre, y lo relacionó con el hombre que ahora lo miraba con la fría ira de un dios vengativo. Sheriff Martínez. Señor, tartamudeó Cole con la voz como un lamento patético. Ha habido un malentendido, un terrible malentendido. El sheriff Martínez no alzó la voz, no tuvo que hacerlo. Sus palabras fueron frías y cortantes como cristales rotos. No, sargento, dijo. La palabra sargento rezumaba desprecio. No hay ningún malentendido. Llevo 3 minutos escuchando. Señaló el teléfono de Sofía, que seguía en el techo del coche. Un testigo silencioso. Cada palabra, cada risa, todo mi equipo de mando te escuchó. El profundo te escuchó. Se puso de pie, imponente sobre los 3 hombres caídos en desgracia. Miró al líder del equipo SWAT. Pónganlos de pie. Quiero que vean esto. Los oficiales fueron puestos de pie bruscamente. Permanecieron esposados y humillados, parpadeando bajo el resplandor de los faros, rodeados por los mismos compañeros de armas a quienes tan completamente habían traicionado. Su rápida y violenta caída fue total, pero su ajuste de cuentas público apenas comenzaba. La calle, antes un escenario privado para sus abusos, ahora era el teatro de su humillación. El equipo SWAT mantenía su perímetro, un muro silencioso e imponente de juicio. El sheriff Martínez se dirigió a su camioneta y habló en voz baja por la radio. Un momento después, llegaron 2 patrullas estándar más y un sedán de detectives. Su llegada fue menos dramática, pero mucho más siniestra. Ya no se trataba de una situación táctica. Era la escena de un crimen. Una joven detective de mirada penetrante, la detective Álvarez,
Bajó del sedán. Se acercó al sheriff con una expresión que mezclaba profesionalismo y profunda preocupación. «Sheriff», dijo en voz baja, «Sofía está bien. Está conmocionada, pero es fuerte». Martínez respondió con voz tensa. Se giró hacia ella. «Álvarez, quiero que le tomes declaración personalmente. No aquí. Llévala a casa. Asegúrate de que su madre esté con ella. El protocolo completo de apoyo a las víctimas». Hizo una pausa, con la mirada endurecida. «Y luego quiero que dirijas la investigación criminal. Cámaras corporales ahora». La orden fue un giro de navaja. Los 3 oficiales, que probablemente habían apagado sus cámaras o habían olvidado activarlas convenientemente, ahora eran objeto de una grabación oficial. Un técnico del equipo SWAT se acercó a cada uno y activó las pequeñas cámaras en sus pechos. Las luces rojas de grabación parpadearon, capturando su vergüenza para el registro oficial. El sheriff Martínez se giró entonces para mirar a Cole, Ray y Miller. Se acercó a Cole. Su presencia era tan imponente que el hombre, mucho más grande, pareció encogerse. Martínez no lo tocó. Simplemente extendió la mano y, con 2 dedos, arrancó la placa de sargento de su uniforme. La sostuvo un instante. La estrella plateada brillaba bajo las luces tácticas. «Hiciste un juramento, Cole», dijo Martínez en voz peligrosamente baja. «Proteger y servir. Juraste defender la ley. Esta placa es un símbolo de confianza. Una confianza sagrada entre nosotros y la gente a la que servimos. Gente como ella». Señaló a Sofía con la cabeza, a quien ahora guiaban con cuidado hacia el coche del detective Álvarez. «No solo agrediste a mi hija esta noche, agrediste a todos los ciudadanos de este estado. Agrediste a todo buen oficial que viste este uniforme con honor». Dejó caer la placa al asfalto. Aterrizó con un leve y patético ruido. Se acercó a Ray, cuyo rostro de comadreja estaba ahora cubierto de lágrimas y sudor, y le quitó la placa. Luego se acercó a Miller, el bruto silencioso, que miraba al frente, con el rostro helado de sorpresa, y también le quitó la placa. Aterrizaron junto a los 3 símbolos de honor de Cole, ahora solo pedazos de metal desechados en una calle sucia. «Están despedidos», dijo Martínez, con palabras claras y contundentes. «Todos ustedes. Su empleo en el departamento del sheriff del condado de Boulder queda despedido, con efecto inmediato. Serán arrestados por delitos graves de amenaza, mala conducta oficial y contacto sexual ilícito. No recibirán asistencia legal del departamento. No se les ofrecerá un representante sindical. Son, a partir de este momento, delincuentes comunes». Se dio la vuelta y se alejó de ellos, con la espalda recta, dejándolos para que los procesaran los agentes de patrulla que llegaban. A Cole, Ray y Miller les leyeron sus derechos. Miranda, las mismas palabras que habían recitado a innumerables personas mientras los registraban, y les despojaron de sus armas y equipo pieza por pieza. Los subieron a la parte trasera de patrullas separadas, con sus rostros deshonrados visibles por un instante a través de las ventanas enrejadas antes de que los llevaran en la noche. La noticia del incidente se extendió como la pólvora por el departamento y luego por el estado. No hubo encubrimiento ni resignación silenciosa. El sheriff Martínez ofreció una conferencia de prensa a la mañana siguiente, con su hija Sofía a su lado, en silencio y con valentía. Publicó el audio del micrófono. Todo el estado escuchó las burlas, los chistes lascivos, el sonido crudo y sin filtros de la corrupción. Cole, Ray y Miller se convirtieron en ejemplos de mala conducta policial. Sus rostros aparecieron en todos los canales de noticias. Fueron vilipendiados, y con razón. Sus juicios fueron rápidos, ante pruebas abrumadoras e indignación pública. Aceptaron acuerdos con la fiscalía que los llevaron a cumplir largas condenas de prisión. Sus nombres fueron oficialmente eliminados de las funciones policiales, y sus acciones dieron lugar a una revisión estatal de los protocolos de capacitación y rendición de cuentas de la policía. No solo fueron castigados, sino que se convirtieron en un ejemplo permanente de advertencia
que se susurraba en todas las academias y comisarías de policía de Colorado. Su caída en desgracia fue tan rápida y brutal como arrogante y cruel había sido su abuso de poder. La justicia, en esa fresca tarde de Colorado, llegó en un camión blindado negro. El resultado no fue ruidoso ni explosivo. Fue silencioso y deliberado. Semanas después, Sofía estaba sentada con su padre en el estudio de su casa. El aroma a libros viejos, cuero y el café fuerte que tanto le gustaba impregnaba el aire. Afuera, el mundo seguía su curso. Pero en esta habitación se respiraba una paz merecida. El proceso legal había terminado. Los titulares se habían desvanecido. Y lo que quedaba era la silenciosa fortaleza de una familia que había enfrentado el lado más feo de la naturaleza humana y había resurgido sana. Sofía había decidido cambiar de enfoque en la facultad de Derecho. Ahora, aspiraba a ser fiscal, especializándose en casos de mala praxis oficial y corrupción pública. El fuego que se había encendido en ella aquella noche, en aquella calle solitaria, no se había extinguido, se había forjado en un propósito. Ella sería quien lucharía por quienes no podían, para asegurar que el poder de una insignia fuera un escudo para los inocentes, no una espada para los corruptos. Su padre la observaba con un profundo orgullo en los ojos, que trascendía el mero afecto paternal. Vio a una guerrera. Lo que hiciste requirió más coraje que enfrentarte a un hombre armado, le dijo con la voz cargada de emoción. Mantuviste la calma, pensaste estratégicamente y usaste el sistema para vencer a los monstruos que se escondían en él. La historia de los 3 oficiales caídos en desgracia se convirtió en una dura lección. El poder es una confianza, no un derecho. Cuando esa confianza se rompe, el ajuste de cuentas puede ser rápido y absoluto. Sirvió como recordatorio de que, a veces, el arma más formidable contra la oscuridad no es un puño ni una pistola, sino una mente clara, una voluntad inquebrantable y una línea directa con alguien que aún cree en la justicia. ¿Cuál crees que es la manera más eficaz de garantizar la rendición de cuentas de quienes ostentan el poder? ¿Has presenciado alguna vez un abuso de autoridad, grande o pequeño? Comparte tus opiniones y experiencias en los comentarios. Tus historias importan.